Saludos, amigos, y bienvenidos a un nuevo relato que los hará replantearse todo lo que creían saber sobre la fama, el talento y el costo del éxito. Imaginen una voz tan potente, tan magnética, que podía dejar a cualquier audiencia rendida a sus pies. Una voz que no solo se oía, sino que se sentía, transformando para siempre el panorama de la música y el entretenimiento en México. Pero con ese brillo deslumbrante llegó un final inesperado y trágico, uno que dejó a todos atónitos y planteó una gran pregunta: ¿qué fue lo que salió mal? Algunos creen que fue un error impulsivo. Otros murmuran que la fama ocultaba un lado más oscuro. Incluso hay quienes susurran que su caída estuvo ligada a una actuación memorable que terminó en desastre, un momento que no solo marcó el fin de su carrera, sino que pudo haber sellado su destino. ¿Están intrigados? Acompáñennos en este viaje mientras desentrañamos este enigma. Pero antes, no olviden dejar un like en este video y suscribirse para no perderse los secretos que estamos a punto de revelar. Empecemos. Transportémonos a la época de oro del cine mexicano, un tiempo en el que el arte y la cultura del país florecían con una vitalidad sin igual. Fue una era en la que nombres que aún resuenan en la memoria colectiva comenzaban a brillar, figuras como Germán Valdés, conocido como Tintán, Alberto Aguilera Valadez, inmortalizado como Juan Gabriel, y Francisco Avitia Tapia, célebre como el Charro Avitia. Aunque no todos estos artistas nacieron en Ciudad Juárez, esta ciudad fronteriza se convirtió en un crisol donde muchos forjaron su legado, dejando una marca imborrable en la identidad cultural de México. Hoy queremos compartir la historia de Francisco Avitia Tapia, el Charro Avitia, un cantante cuya voz poderosa y sus actuaciones en la pantalla grande crearon un legado que perdura hasta nuestros días. Pero hay un detalle sobre sus orígenes que podría sorprenderlos. Para quienes no lo conozcan, el Charro Avitia fue una de las grandes luminarias de las décadas de 1940, 1950 y 1960. No solo era un cantante excepcional, sino también un actor carismático. Su voz, profunda y resonante, podía infundir vida a cualquier melodía, y su presencia en el cine era inconfundible, llena de autenticidad y magnetismo. En el apogeo de su carrera, compartió pantalla con gigantes del cine mexicano como Luis Aguilar, Pedro Armendáriz, Fernando Casanova, Flor Silvestre y la inolvidable Sara García, conocida como la Abuelita de México. Para quienes crecieron en esas décadas, el nombre del Charro Avitia evoca recuerdos cálidos, un lugar especial en el corazón de millones de mexicanos. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. A finales de los 60, mi familia se trasladó a Ciudad Juárez, y como cualquier joven curioso, adopté la costumbre de leer el periódico local, El Fronterizo. Era mi manera de conectarme con el mundo que me rodeaba, de entender la ciudad que ahora llamaba hogar. Un día, mientras hojeaba sus páginas, me topé con un artículo que capturó mi atención. Hablaba del Charro Avitia, el cantante que tanto admiraba, y revelaba un dato que me dejó sorprendido. Hasta ese momento, como muchos, había asumido que el Charro Avitia era originario de Jalisco, la cuna de tantas leyendas de la música ranchera. Pero el artículo de El Fronterizo contaba una historia diferente. Francisco Avitia Tapia no nació en Jalisco. Provenía de un lugar mucho más remoto y menos conocido, un municipio vasto y desolado al norte de Parral, en el estado de Chihuahua. Era una región tan aislada que, a pesar de estar cerca del río Conchos, en 2015 tenía menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta revelación despertó mi curiosidad. Años antes, en 1968, había pasado por esa misma zona en un viaje en autobús y la recordaba como un paisaje árido y vacío, una extensión de tierra que parecía perdida en el tiempo. Era difícil imaginar que un lugar tan desértico pudiera ser el hogar de una estrella tan brillante. Décadas después, en agosto de 2019, regresé a esa región, esta vez conduciendo por el Valle de Zaragoza en mi propio vehículo. La sensación de aislamiento seguía allí, pero ahora veía el paisaje con nuevos ojos. Comprendí que, a pesar de su soledad y su terreno agreste, esta tierra había dado a luz a un hombre cuyo talento transformaría la cultura mexicana.
Francisco Avitia Tapia nació en 1915, no en una ciudad vibrante, sino en la inmensidad árida del norte de Chihuahua, un lugar de belleza cruda pero también de grandes desafíos, donde el horizonte se extiende sin fin, apenas tocado por la civilización. Era un paisaje que parecía poco propicio para alguien con sueños de grandeza, pero Francisco desafió todas las expectativas. Cuando tenía apenas 6 años, sus padres tomaron la decisión de dejar atrás su hogar en el desierto y mudarse a Ciudad Juárez, una ciudad que se convertiría en el verdadero punto de partida de su carrera artística. Se instalaron en una casa modesta cerca de Arroyo Colorado, un barrio humilde que, aunque parte de Juárez, estaba lejos del glamour. Fue en ese entorno sencillo donde el amor de Francisco por la música comenzó a florecer, alimentado por un talento innato y una necesidad profunda de expresión. A los 9 o 10 años, Francisco empezó a explorar las calles de Juárez, atraído por los ritmos que resonaban en su interior. Sus primeros pasos en la música fueron humildes, sin escenarios ni micrófonos, cantaba en las calles del centro de la ciudad por unas pocas monedas. Cobraba 5 centavos por canción, ofreciendo su voz a los transeúntes mientras recorría las bulliciosas calles de Juárez. Estas experiencias en las calles se convirtieron en su escuela, forjando no solo su talento, sino también su resiliencia. Para Francisco, la música no era un capricho, era una forma de sobrevivir, de encontrar su lugar en un mundo que podía ser implacable. Ese comienzo modesto marcó el inicio de un camino que lo llevaría a las cumbres del entretenimiento mexicano. A medida que crecía, Francisco perfeccionó su arte. En su adolescencia, aprendió a tocar la guitarra, añadiendo una nueva dimensión a su música. Ya como joven adulto, se convirtió en una presencia constante en los bares y restaurantes de Juárez, llevando serenatas a las calles vibrantes de la Avenida Juárez y la calle Mariscal. Su voz, grave y llena de emoción, se ganó el cariño de los locales, y pronto comenzó a construir una reputación como uno de los talentos más prometedores de la ciudad. Pero Francisco soñaba con algo más grande, y el destino pronto le daría la oportunidad de brillar. A los 19 o 20 años, Francisco recibió una oportunidad que cambiaría su vida, le ofrecieron cantar en la primera estación de radio establecida en Ciudad Juárez. Este momento, según un periodista que investigó su vida, fue el punto de inflexión en su carrera. Su voz, ahora amplificada por las ondas de radio, llegó a miles de hogares, trascendiendo las fronteras de Juárez. Desde ese instante, Francisco Avitia Tapia dejó de ser un cantante local para convertirse en el Charro Avitia, una figura cuya voz capturaría el alma de millones. El periodista que documentó los primeros años de Francisco también compartió un recuerdo personal. Recordaba haberlo escuchado cantar en un bar en la calle Vicente Guerrero, en Juárez, un lugar que en su época era un centro de vida y energía. Cuando escribió sobre ello, el bar había caído en el abandono, una sombra de su antiguo esplendor. Estaba ubicado frente al Rondín, un patio cerca del viejo edificio de aduanas, un sitio conocido por los juarenses. Aunque el bar se desvaneció con el tiempo, la memoria de la voz de Francisco, clara, potente y llena de vida, permaneció intacta. La primera vez que escuché al Charro Avitia, yo era apenas un niño de 4 o 5 años, viviendo en un pequeño pueblo costero de Colima llamado Cuyutlán. Era un lugar único, una aldea tranquila dedicada a la producción de sal, donde el tiempo parecía moverse al ritmo lento de las olas. Las calles eran de arena, las casas modestas, algunas de madera, otras de palos, con techos de palma que ofrecían refugio del sol abrasador. Las casas más altas, construidas sobre dunas, ofrecían vistas espectaculares del océano, donde las olas rompían con fuerza contra la arena negra, dejando una espuma que cubría la orilla como un manto blanco. Cuyutlán era pequeño, con una calle principal de apenas 7 u 8 cuadras, pero esa calle era el corazón del pueblo, llena de casas, tiendas y negocios con portales de azulejos que protegían del calor. En esa época, la electricidad no había llegado a Cuyutlán. Las noches se iluminaban con lámparas de queroseno y dispositivos de aceite que daban una luz tenue a las casas. Sin embargo, un empresario local, un hombre llamado Camacho, había adquirido un motor diésel que marcó una diferencia. Este motor alimentaba las máquinas que molían el nixtamal, el maíz que se convertía en masa para las tortillas que las mujeres cocían cada mañana.
Pero también llevaba un poco de luz a algunas casas y pequeños hoteles, rompiendo la oscuridad de la noche. En un pueblo sin radios portátiles ni televisión, incluso en la capital de Colima, la llegada de la música era un evento extraordinario. Y así, un día, el sonido de la voz del charro Abitia llegó a Cuyutlán a través de un viejo tocadiscos alimentado por batería, traído por Camacho, un amante de la música y un visionario local. Cuando el tocadiscos comenzó a girar, un leve chisporroteo dio paso a algo mágico, la voz profunda y vibrante del charro Abitia, cantando con una intensidad que parecía detener el mundo. No era solo música, era un momento de asombro que capturó la atención de todos en el pueblo. Jóvenes y mayores se reunieron frente a la tienda de Camacho, escuchando en silencio mientras la voz de Abitia llenaba el aire, resonando por las calles de arena. La canción que cantaba era el corrido de Jesús García, una pieza que tocaba el alma de cualquiera que hubiera vivido cerca de las vías del tren. Sus primeras líneas, Máquina 501, la que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira, llora, evocaban imágenes poderosas que conectaban con la vida misma. En Cuyutlán, donde nuestra casa estaba a solo 1,5 cuadras de una estación de tren, el sonido de los trenes era parte de la vida diaria. Ese corrido, interpretado con la fuerza del charro Abitia, no era solo una canción, era la historia de nuestro pueblo, de vidas marcadas por el paso de los ferrocarriles. Me tocó profundamente, como si la voz de Abitia hablara directamente a mi corazón. Ahora, hablemos del hombre detrás de esa voz. Francisco, el charro Abitia, era mucho más que un cantante. Era una presencia imponente, un ícono cuya personalidad llenaba cualquier espacio. Su talento era innegable, pero era su carisma, su energía indomable, lo que lo hacía único. Una de las historias más legendarias sobre él ocurrió en el set de Siempre en Domingo, el programa de televisión conducido por Raúl Velasco, un pilar del entretenimiento mexicano. En ese momento, el charro Abitia estaba en la cima de su fama, con su voz resonando en todo el país. Durante una transmisión en vivo, Abitia decidió hacer algo inolvidable. Mientras cantaba, sacó una pistola de su funda y, ante la mirada atónita de la audiencia, disparó al aire. El estruendo resonó en el estudio, pero Abitia mantuvo su compostura, continuando su actuación con una calma que solo él podía proyectar. Fue un momento de audacia pura que dejó al público, tanto en el estudio como en los hogares, sin palabras. Raúl Velasco, conocido por su profesionalismo y serenidad, quedó desconcertado. Siempre en Domingo era un programa familiar, visto por personas de todas las edades, y nunca había presenciado algo tan impactante. En ese instante, el charro Abitia se convirtió en una leyenda. Pero ese acto tuvo consecuencias. Los productores del programa, indignados, prohibieron a Abitia aparecer en Siempre en Domingo durante toda una temporada. No podían ignorar un comportamiento tan fuera de lo común. Sin embargo, Raúl Velasco, que admiraba profundamente el talento de Abitia, sabía que su presencia era irreemplazable. Intercedió personalmente ante los productores, pidiéndoles que levantaran la sanción, consciente del valor que Abitia aportaba al programa. Finalmente, la cadena cedió, pero con una condición estricta: Abitia no podía volver a disparar un arma en televisión en vivo. Cualquiera pensaría que Abitia acataría la regla, pero él era fiel a su naturaleza rebelde. En su siguiente presentación, volvió a tomar el escenario, cantó con la misma pasión de siempre y, para sorpresa de todos, disparó su pistola al aire una vez más. La audiencia estalló en gritos, los televidentes quedaron boquiabiertos, y Abitia, con su característica audacia, desafió todas las normas. Fue como si hubiera tomado las reglas del medio y las hubiera arrojado al viento, consolidando su reputación como una fuerza imparable. En 1946, la vida de Abitia dio un giro significativo cuando decidió respaldar la campaña presidencial de Miguel Alemán Valdés. Esta decisión marcó un antes y un después en su carrera. Como muestra de agradecimiento, Alemán lo recomendó a Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa, una figura clave en la historia de los medios en México. Esta conexión abrió puertas que llevaron a Abitia a una carrera extraordinaria en la música y el cine. No pasó mucho tiempo antes de que su talento llegara a la pantalla grande. En 1950, bajo la dirección de Joaquín Pardavé,
Avitia debutó en la película Primero Soy Mexicano, compartiendo créditos con figuras como Pardavé, Luis Aguilar y Flor Silvestre. Su presencia en el cine era tan cautivadora como en la radio, y su autenticidad conquistó al público. Mientras su carrera crecía, su vida personal también florecía. En 1953, Avitia se casó con María Teresa Sáez, un matrimonio que resistió los altibajos de su vida pública. Equilibró su ascenso en el cine y la televisión con su papel como esposo, convirtiéndose en un símbolo no solo en la pantalla, sino también en la vida de quienes lo conocían. A lo largo de su carrera, grabó cerca de 30 discos con sellos prestigiosos como RCA Víctor y Discos Orfeón, consolidándose como una de las voces más influyentes de la música ranchera. Sus canciones llegaron a los hogares de todo México, llevando su pasión a millones de oyentes. Además, Avitia participó en más de 20 películas, dejando una marca indeleble en el cine mexicano. Si alguna vez has sintonizado programas de la época de oro de la televisión mexicana, es probable que hayas visto al Charro Avitia. Durante más de 50 años, fue una presencia constante en Telesistema Mexicano y, más tarde, en Televisa, convirtiéndose en un rostro tan familiar como su voz. Su capacidad para conectar con el público lo hizo un ícono atemporal. El talento y la dedicación de Avitia no pasaron desapercibidos. La Asociación Nacional de Actores, ANDA, lo honró con la medalla Virginia Fábregas por sus 25 años de contribuciones a las artes, y más tarde con la medalla Eduardo Arosamena por su impresionante trayectoria de 50 años. Estos reconocimientos reflejaban el profundo respeto que se había ganado entre sus colegas y admiradores. Tristemente, el 29 de junio de 1995, la voz del Charro Avitia se apagó. Falleció en la Ciudad de México a los 80 años, tras sufrir un paro cardíaco. Su muerte fue una pérdida inmensa para el mundo del entretenimiento, pero su legado sigue resonando. El cuerpo de Avitia fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, en el lote de la ANDA, un lugar de descanso digno para un hombre que dio tanto a la cultura de su país. ¡Qué viaje tan extraordinario! Desde una voz que podía mover montañas hasta una caída que nadie anticipó, la vida de Avitia es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse demasiado pronto. ¿Qué opinan? ¿Fue su final el resultado de un error trágico, o había algo más profundo en juego? Si esta historia los conmovió, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias, y créanme, no querrán perderse lo que viene. Compartan sus pensamientos o teorías en los comentarios, y prometo responder a las ideas más intrigantes. Hasta la próxima, sigan preguntando, manténganse curiosos y recuerden, siempre hay más en cada historia. Nos vemos pronto.